Hola, ¿cómo están? Que tengan, partimos el sábado esta vez por un problema mío que venía viajando del sur, así que estamos grabando temprano y tenemos buenos temas. Uno es lo que ha sucedido el Congreso con la presidencia de la Cámara y de las comisiones, que no es un tema menor. Además, un conciliábulo que hay hoy día en Cerro Castillo de las fuerzas del gobierno, eh, que no es fácil. El segundo, obviamente, es la reforma previsional que manda el gobierno, que tiene puntos de apoyo, que tiene puntos que son difíciles y que tiene dos tercios, lo cual lo hace aún más difícil. Pero se largó la discusión y yo creo que es un buen inicio. Y lo tercero en lo internacional es la elección de Lula por un pelo, pero bien, y en un país que está complicado. En un país que hoy día lo salvan algunos precios de commodities, pero que tiene un déficit fiscal importante, que tiene inflación y que tiene, como siempre, déficit importante y que es como una de las democracias más grandes del mundo. Entonces ahí están todos los temas. Así que vamos, Juan Pablo, partamos por lo de Cariola. A mí me cae bien Carol Cariola, de una persona joven, eh, y obviamente que aquí surgieron, ¿no es cierto?, movimientos post 4 de septiembre. Yo creo que que ella haya sido vocera del apruebo es solo una excusa para dejar afuera al Partido Comunista, que el Partido Comunista se crea anticuerpo, sí o no. Para mí, yo no sé por qué gente joven todavía está en el Partido Comunista, pero ¿qué opinas tú de estos movimientos tectónicos que se están produciendo a nivel del Parlamento y que le hacen la vida tan difícil a este gobierno? Pero en particular me interesa tu visión del Partido Comunista que, como tú dices, ordena a la izquierda, Claro, pero que hoy día le están haciendo una desconocida. sí, yo creo que a ver, lo primero que hay que entender es que el PC chileno es, puedo estar equivocado, pero hasta hace poco tiempo atrás por lo menos era el partido con más militantes del país. Entonces, no es un partido menor, es un partido, si bien claro, la clientela a lo mejor es inferior a otros partidos, pero es un partido relevante. Segundo, tiene varias particularidades el Partido Comunista Chileno. Hay que entender que es un partido, es uno de los pocos países del mundo, si es que no el único del mundo, yo creo, esto me lo decía Jaime Guzmán en clase, y mostraba la importancia que tenía en que existió primero el Partido Comunista, o sea, precede al Partido Socialista. En otros países, en Italia, en Francia, existían los partidos socialistas y de ahí se formaban grupos marxistas tradicionales que adherían a las internacionales y se creaba el Partido Comunista. Pero en Chile es al revés. El partido con más larga tradición es el Partido Comunista. En segundo lugar, el Partido Comunista tiene, tuvo históricamente una tradición democrática muy importante, contra lo que la gente más joven cree. Por ejemplo, en el tiempo de la Unidad Popular, el Partido Comunista era el sector más conservador que apoyaba, menos extremo que apoyaba a Allende, a diferencia de los sectores más duros del PS, desde luego del MIR, del MAPU, de Garretón. Hoy día uno ve a Garretón tan conservador, Amarillo. tan claro, y en aquella época era de terror, o Enrique Correa, qué sé yo, con el Mapu, en fin, que también eran toda gente mucho más extrema, en fin. Pero lo concreto es que hoy día como que uno ve en el Partido Comunista un intento, sobre todo por las nuevas generaciones, de incorporarse a la política central, dejar de lado las dinámicas propias de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Hoy día ya no está el referente de la Unión Soviética que determinó tanto la historia del Partido Comunista chileno, ¿no es cierto? Y por lo tanto está en búsqueda de su nueva identidad. Dentro de ese partido, claramente este gobierno está favoreciendo la línea de Camila Vallejo, ¿no es cierto?, de la Carol Cariola, que son las versiones nuevas que tienen no solo un compromiso con la democracia muy fuerte, sino que están en contra de la violencia, lo han dicho ellas varias veces, y están en lo interno, en un choque con los sectores más duros del Partido Comunista, más ortodoxos, más tradicionales, más de Guerra Fría. Entonces, creo que el hecho de que Boric, de las cosas más inteligentes que ha hecho, no solo armar la coalición con el PC para asegurarse que esté adentro, sino que además incorporar dentro del gobierno en roles relevantes
a gente como Camila Vallejo, que son personas que representan esta nueva línea. Esto, César, a propósito de lo que hemos hablado tantas veces, que tanto la derecha como la izquierda, y en este momento particular el gobierno de Boric, tiene que armar una masa crítica que sea democrática. Más allá de las diferencias entre izquierda y derecha, pero que sea democrática. Y que, por ejemplo, está bien, entiendan las manifestaciones, la libertad de expresión, y que paren el tránsito, pero sabéis que esto de andar rompiendo cosas, tirándole bombas molotov a los carabineros, sabéis que esta cuestión de romper estaciones de metros no es aceptable en democracia. No es aceptable. Y la única forma que tienes de controlar eso es tomando gente de la izquierda dura, como la Camila Vallejo, como Carol Cariola, y transformándolos en líderes positivos, que ellas hagan el trabajo, ¿no es cierto?, sobre la gente joven, sobre todo estos sectores de izquierda más anarquistas, ¿no es cierto?, y ellos son las encargadas de poner ahí la línea entre lo democrático y lo democrático. En resumen, César, yo creo que esto, no conozco el detalle, tuve mucho trabajo en la semana, no me pude meter en todo el detalle en la prensa de por qué no, por qué se dio, cuál es la historia real de por qué no se cumplió este acuerdo. Yo estoy contigo que es una excusa el tema que ella era la vocera, que además no tiene nada que ver, pues sí, está lleno, Boric era también partidario del apruebo, entonces todos los que estuvimos por el apruebo y sufrimos la paliza que sufrimos, pagamos un costo político obvio, público, que es suficiente. Pero eso no permite hoy día marginar a alguien y decir, ¿sabes qué? Teníamos el compromiso que tú ibas a ser presidente de la Cámara de Diputados y ahora porque eres la vocera, algo pasó raro, pero creo que es un error. Cualquiera sea el motivo, creo que es un error porque hoy día, primero lo que nos interesa en este proceso sensible en que estamos, es pacificar el país. Y esto tiene que ver con las cosas económicas, tiene que ver con crear circunstancias distintas que propicien que el nuevo marco constitucional que se está trabajando salga bien y que no volvamos al 18 de octubre, que no volvamos, ¿no es cierto?, a la pelea, que el que gana es el que tiene más gente en la calle rompiendo más cosas. Y para eso el rol del PC, sobre todo las nuevas generaciones de PC, es fundamental. No hay que olvidar que le quedan 3 años y medio todavía a este gobierno. Y por lo tanto, toda la discusión constitucional va a estar a cargo del orden público de este gobierno. Y yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Creo que si tuviéramos un gobierno de derecha discutiendo estas discusiones y teniendo el No, PC en la oposición, olvídate. sería un desastre. Creo que esto se ordenó aquí a los dioses de la política, nos ayudó a ordenar las cosas, que se dé una derrota, pero con un gobierno de izquierda administrando el país. Cosa que esta cuestión no se transforme en un turmoil, como dicen los gringos. Así que yo creo que fue un error grave, César. Yo no la conozco a ella personalmente, yo conozco a Camila Vallejo, he estado con ella varias veces, pero a Carol Cariola no. Qué suerte. Y tengo la mejor opinión de las dos como actores políticos, frescos, renovados. No es que no cometan errores, pero son gente democrática, que es lo que uno necesita hoy día. Entonces, creo que fue un error. Me da la impresión que hubo gente de la propia izquierda que se prestó para esto también. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay fuego amigo. Yo espero que lleguen a un acuerdo en que ojalá pongan a alguien del socialismo democrático con alguna alternativa, pero que no se lleven la pelota para la casa los gallos del PDG, weón, con otros grupos chicos. Yo lo encuentro una jugada peligrosa el negarle la sal y el agua a un gobierno porque no se saca nada, o sea, no vamos a lograr nada si estamos en una situación complicada. Y yo creo Así como es. tú que dejar afuera al Partido Comunista en una especie de revancha. Ahora, aparte, el Partido Comunista debe estar súper frustrado porque piensa tú que casi tuvieron un candidato importante a la presidencia de la República. Fueron, Barraza armó, fue el gran articulador en la convención y también le fracasó y ahora esta era otra alternativa y le fracasa. Entonces, yo creo que es malo tener un enemigo enojado, furioso al frente. Es Pero además, muy, muy malo. César, sí, esto lo venimos hablando hace 2 años atrás. En el momento en que estamos, lo central es construir las reglas del juego. Esto estamos discutiendo las reglas del fútbol. ¿Va a haber offside cuando están en línea o no? ¿Qué pasa cuando, ¿no es cierto?, hay dos jugadores que están en...
Estamos discutiendo las reglas y ahí tenemos que armar una masa. Si queremos un país estable para lo económico, para lo social, para el tema indígena, para el tema medioambiental, para el tema previsional que vamos a hablar después, que es central tener un país estable, para eso se requiere armar una masa crítica con todos los que respaldan el sistema democrático, porque también lo vamos a ver después, para que no nos pase lo que está pasando en Brasil. Si aquí lo que nos el susto que uno tiene que tener, César, cuando uno tiene compromiso democrático real, es que aparezca acá, a propósito del partido de la gente, que aparezcan los populistas. Y que aparezcan los populistas aprovechando este desorden, ¿no es cierto?, que hay en el sistema político, y aparezca un populista tipo Bolsonaro, tipo Trump, o de izquierda, en una de esas, a tipo Meo, ¿cachai? Y entra un populista y empieza a dejar las cosas. Entonces, creo que todo lo que sea reforzar esta actividad de unir a todos los demócratas de derecha, bien de derecha, de izquierda, pero que sean demócratas, es fundamental en esta etapa, entre otras cosas, para lo que vamos a discutir después, que es tan importante, que es la reforma previsional. Yo creo, de verdad, Juan Pablo, que tengo esperanza que haya un diálogo ahora en el Congreso y que lleguen a un acuerdo o un consenso. Sería maravilloso que, o sea, una pena por Carol Cariola, pero a un consenso en que se distribuyan las cosas y lleguen a un acuerdo. Si lo demás es de loco, o sea, si este país no es ni izquierda ni derecha, este país es de centro y está esperando soluciones de verdad a problemas acuciantes. Mira, mi colaboradora que tengo en el sur no pudo ir cuando tuvo el viernes en la mañana ahora a trabajar porque tenía hora al médico que la tenía pedida hace meses. Fue y estaba cerrado el consultorio porque se le había cortado la luz. Esos son los temas que a la gente le indignan, esas son las cosas que producen el malestar. ¿Y tú crees que a esa persona le interesa si acaso es la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola o Mongo Aurelio? A ella lo que le interesa es que le arreglen su tema y que le arreglen el tema que me dicen todos mis trabajadores, don César, cada semana que vamos al supermercado, la cuenta sale más cara. Tal cual. Así es. Oye, pero vamos al segundo tema, que es la reforma previsional, que salió en un discurso que yo encontré muy bueno de Boric, ¿ya? Pero que tiene varias dificultades, que una es los 2/3, según esta constitución, ¿ya? Pero aparte de eso, yo creo que está bien armadita. En general, yo creo que está bien armada. Hay dos temas que obviamente van a ser súper discutidos, que son el destino del 6% que va a ir de acuerdo a los ingresos de cada persona y las lagunas, o sea, cómo se va a definir aquello es algo importante. Y lo segundo es que el INP, que no es la institución más eficiente del país, va a hacer toda la recaudación, lo cual tiene algunos temas buenos, que es unificar la información, ¿ya? Que no es malo, o sea, saber quién, por ejemplo, para que no haya que descubrir a través del retiro del 10% quién no está pagando la plata a la ex señora o a los hijos que tenía. Pero ¿qué has opinado tú, sin ser economista, pero que tú has escuchado y lo has visto, este tema que viene siendo discutido desde la época de Bachelet y que debió haber sido discutido desde el día cero, además? Mira, primero, César, yo estoy, pero no sabes, feliz de que lo hayan instalado el tema y que lo hayan instalado bien, entendiendo que es súper complicado. Y que es complicado, que no es fácil de genetear políticamente. Este es un caballo chúcaro, ¿no es cierto? Es un caballo que no es fácil de montar, y por lo tanto, pero yo estoy feliz de que se haya instalado. A los que nos gusta la política, a los que, como decís tú, estamos preocupados de verdad de los problemas de fondo. Este es un problema que se arrastra, esto es muy lindo, porque este no es solo un problema que se arrastra en Chile. Este es un problema que se arrastra en Estados Unidos, este es un problema que se arrastra en Inglaterra, se arrastra en En Turquía, Europa, se en arrastra por Europa. todas, uno de los temas no bien resueltos, así como está el tema de salud, ¿no es cierto?, en el mundo capitalista occidental, uno de los temas no suficientemente resueltos es el tema previsional. Y que contempla además, a propósito de la escuela de Chicago, César, de tu línea, y que tiene un tema ideológico de fondo muy importante. Aquí vamos a dejar que cada uno se rasque con su propia uña, sistema de capitalización individual. Señor Hermosilla, a usted le fue bien en la vida y usted es ordenadito, y usted le pagaron sus cotizaciones, no tiene laguna porque era Mateo, y usted tiene una, no buena, pero una jubilación decente que le permite morir.
y no le importa lo que pasa con la señora Juanita, que es su vecina que tiene laguna, o cómo vamos a la solidaridad social, cómo la vamos a mezclar para cambiar. Entonces es un tema lleno de conocimiento Tiene ideológico. otro factor, Juan Pablo, ideológico que no se puede pasar por alto, ¿ah? Que es que cuando en un sistema económico perfecto donde hay pleno empleo no hay lagunas. Claro, ¿Ya? claro, claro. Y esa es una parte que es ideológica y la verdad que los economistas neoclásicos no han logrado solucionar de por qué hay pleno empleo a veces y por qué otras veces no. Y esto se conjuga con, con la cantidad de empresarios independientes y con el nuevo mundo que se viene, que no es industrial, porque en la época industrial, cuando partió Bismarck, más encima de ultraderecha con esto, solo un 6% de la población tenía más de 60 años y los trabajadores eran industriales y no había tanto desempleo y era como fácil de administrar. Hoy día ese mundo ha cambiado tremendamente porque estamos mucho más viejos, somos muy longevos, ¿verdad? Por eso que es un Entonces, desafío. es un Pero es desafío un que no tema es... precioso, César, porque toca todo. Ahora, ¿cuáles son las cosas, los riesgos que hay en esta discusión? Lo primero, César, que es parecido cuando se da la discusión en el área mía de políticas criminales, temas de seguridad, droga y todo eso, que es que la pelota se la lleven los expertos. Evidentemente aquí la Andrea Repeto, no sé cuáles son los economistas de derecha que entiendan del tema, pero es evidente que hay que escucharlo y sacarle el jugo a todos los economistas que vienen trabajando estos temas, obviamente. Pero este no es un tema solo de expertos. Es fundamental que el gobierno y los partidos políticos de derecha y de izquierda se encarguen de difundir esta discusión y de incorporar a la gente a la discusión de forma tal que no vuelva a repetirse lo del 18 de octubre, César, porque tú te das cuenta que uno de los motores del No, 18 de no octubre fue podemos. la cagada que veníamos arrastrando con la AFP y lo que hemos hablado tantas veces, la mala, cómo se mal se posicionaron la industria de la AFP históricamente con la gente, en fin. Entonces, este es un tema no solo técnico, es muy político y muy bonito además. Y por lo tanto, aquí ojalá que haya gente con habilidad, estoy pensando en Monkeberg en la derecha, ¿no es cierto? Gente de la UDI, sensible socialmente en la izquierda también, instale esto de forma que primero la gente pueda seguir la discusión, segundo, se escuche la opinión de las personas comunes y corrientes, porque esta cuestión esto es como el IPC, esto es una cuestión que impacta a millones de chilenos, esto es política de verdad, esto no es pajeo populista. Y lo otro, Juan Pablo, pero es una gran oportunidad porque hay grandes desconfianzas. Y aquí el INP podría ser una entidad como el Banco Central en que su directorio es inapelable y que está elegido entre las mejores personas, Eso es. etcétera, etcétera, y que el administrador público de esta cuestión también sea no como el directorio de Correos de Chile o de Ferrocarriles, Tal cual. Aquí sino esa que es la tiene salida, que César. ser, ¿ah? Es Esa es una la gran salida. oportunidad, esto es crear instituciones. Entonces, yo creo que ahí está el Tal cuento. Y cual. si llegaron a un acuerdo ahora para ver quiénes van a ser los árbitros de los márgenes, y que yo creo que es una buena solución, ¿por qué no van a poder decir, oye, ¿sabéis qué? Aquí vamos a poner a los mejores administradores, a la mejor gente y no hacer un cuoteo como es César, lo demás? te copio sistema norteamericano, parte en algunos condados para administrar esta plata. Oye, y que hay un par de gallos electos. O sea, tú podías armar un tipo banco central que administre esto, metís técnicos elegidos por el Congreso, el Senado, además, pero además puedes meter un par de gallos elegidos por la gente, bueno, cosa que hay un ojo Pero ciudadano. no sé, Juan Pablo, aquí porque esto es un tema, o sea, administrar plata es un cuento súper técnico. Eh, y recaudar plata y repartirla es absolutamente técnico, son Estoy de cuestiones acuerdo, pero tiene que haber computacionales. mirada ciudadana, César. Si no hay O, está miembros que bien. sean elegidos, a lo menos debiera haber veedores elegidos. Pero tiene que haber alguien que la señora Juanita diga, yo voté por este caballero, y a lo menos él está mirando cómo hacen las cosas. Pero tiene que haber no solo un tema técnico puro como el banco, aquí estáis jugando con la plata. Esto no es la tasa de interés que te pega de rebote. Esto es directamente las plata de la señora Juanita. Y entonces ahí tiene que haber a lo menos un ojo ciudadano mirando esto. Por ejemplo, César, al estilo también gringo, creo que esta entidad, que yo estoy de acuerdo contigo, que debería ser, como tú dices, no nombrada por el gobierno de turno, sino que debería ser una entidad técnica de buen nivel, tiene que ser, no solo de buen nivel, tiene que ser transparente.
vale decir, tiene que rendir cuentas públicas y tiene que rendir cuentas públicas periódicamente sobre lo que está No, pero pasando. es eso, y eso lo tenemos, y hay una tradición de la AFP que no hay que olvidar, si no estamos construyendo de cero. Las Es- cuentas de la AFP son públicas, las claro. administraciones son públicas, hay un ente público técnico que define qué cosas se pueden invertir y en qué no. O sea, tenemos muchas cosas que seguir. Y es una oportunidad tremenda de hacer las cosas bien, porque aquí lo que hay sobre todo es desconfianza. El 6% se lo van a robar. ¿Ya? Bueno, ahí es Eh, importante, César, que los técnicos de tu lado, del lado de la economía, impidan que entren por los dos lados, entren los demagogos. Porque está lleno de esos argumentos por el lado de la izquierda y por el lado de la derecha que uno puede meter que es populista, fácil. Se van a robar el 6%, señores, no tengo idea. Aquí es importante que en los márgenes haya suficiente apoyo de los expertos para decir, mire, sabéis que aquí hay que buscar un modelo en que haya control y que impida lo que le están diciendo. Sabe que podemos montar un sistema en que no se pero pueda robar el 6%. tal cual, y eso es confianza. Lo que pasa es que lo que ha pasado en otros países es que se los han robado. Sí, O pues, sea, acuérdate de lleno. Argentina, pues, acuérdate Bueno, y en Argentina. Chile, hoy en Chile nosotros imponíamos el 23% y esa cuestión se iba a los fondos generales de la nación y tenían unas inversiones absolutamente ridículas. Sí. Entonces, no es, tampoco es un detalle. O sea, aquí hay que crear confianza y las confianzas se crean así. Sí, sí, yo creo Ahora, que César, lo que dijiste es súper importante lo de volver a recordar esto que la gente, pucha, estudiar historia es tan importante, pues, que este modelo, el modelo del Estado de Bienestar, primer modelo de Estado de Bienestar que incorporaba el tema previsional, y seguro de cesantía, en fin, lo monta la derecha conservadora en Alemania, ¿no es cierto?, con Bismarck. Y lo hace hábilmente diciendo, porque estaba en ese momento el gran apogeo del fantasma que recorre Europa, ¿no es cierto?, el comunismo avanzando por Europa, y el tipo se da cuenta que tienen razón y que si no atacan el problema social, van a perder la batalla. Y entonces dice, ¿sabéis que no puedo dejar que la izquierda sea el único que se preocupe del bienestar de la gente? Y la derecha se mete en el tema. Y se mete y instala este primer modelo, como decís tú, de otra época, porque la gente se moría a los 60 años, 55 años. Estoy de acuerdo, pero es interesante que este no es un tema per se de izquierda versus derecha. Se generó un consenso durante el siglo XX con los estados de bienestar y esto era de interés de todos para producir paz social y justicia social. La señora Juanita puede ser de derecha o de izquierda y hay que cuidarle su jubilación. Entonces, yo creo que es importante aquí que sacar estos mitos, ¿no es cierto? Que aquí la izquierda dura es la que quiere administrar los fondos para robárselos. Oye, montemos un sistema que sea prueba de robo. Y como decís tú, la clave tiene que ser para ganar confianza, a propósito del Banco Central, de que sean organismos técnicos, transparentes y que haya un nuevo Estado, y que no es el Estado del partido de turno, sino que es un Estado que de verdad de todos nosotros. claro, es eso es. Pero una oportunidad. Sí, Oye, vamos al último tema que es Lula, que ganó por un pelo, pero ganó, ¿ya? En que para que el Economist celebre, ¿no es cierto?, un gobierno de izquierda, es el miedo a Bolsonaro y el miedo a un populista extremo, el miedo a alguien que llamaba a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas no se han movido, ojo, que lo cual es una buena muestra, pero que es un país que entró en un grado de complicación. Lula lo hizo bien, tuvo el problema del lavallato, tuvo una pésima sucesora, pero yo creo que hay partidos de centro que se van a mover y yo creo que el empresariado, en la medida que haga cosas razonables, va a apoyar a Lula y yo creo que todos esperamos que le vaya bien, pero es un tremendo desafío para un hombre que ya tiene 77 años además. es un tema muy choro, muy actual lo de Brasil y tenemos que aprender nosotros, César, porque fíjate que esto es igual a lo que está pasando en Estados Unidos o lo que ha pasado en Francia por momentos, en que no tiene que ver con una pelea entre la izquierda y la derecha tradicional. Tiene que ver hay gente de derecha que había entrevistado en el O Globo, en que decían que habían votado por Lula porque era democrático, aunque no les gustaba mucho porque era de izquierda, pero que no iban a votar por este otro señor que era claramente tenía rasgos fascistas y no democráticos.
Es muy parecida, de hecho, tú sabes que es íntimo amigo de Trump y todos los partidarios de Trump en Estados Unidos salieron al tiro a decir que le habían robado los votos, a repetir el modelo de la derrota de Trump. Y yo creo que tiene que ver con eso, lo dijo hace un tiempo atrás la recién fallecida, que yo admiraba mucho, la Madeleine Albright, esta ex secretaria de Estado norteamericana, que yo recomiendo mucho su libro sobre fascismo reciente, en que tiene su teoría de ella se murió hace muy poquito, pero sacó hace 3 o 4 años atrás con motivo de Trump, sobre un libro sobre el fascismo, contando la historia y su vida, además, porque ella venía arrancando los nazis de Europa cuando llegó a Estados Unidos, pero contando lo que es el neofascismo, a propósito del Jean-Marie Le Pen, del papá de la Marine Le Pen en Francia, los Claro. grupos neofascistas italianos, y cómo se han ido adaptando, porque ya Hitler tiene tan mala publicidad y Mussolini también, que no pueden declararse abiertamente. Entonces, ¿cómo se reacomodó? Y detecta el tema de fondo, que es lo obvio. Usted los va a detectar porque meten el orden, a propósito de Hobbes, el orden por sobre la democracia, cuando la única forma respetuosa de los derechos humanos, de la tolerancia y de la dignidad humana, es compatibilizar las dos cosas. En el mismo segundo, y esta es la tragedia de la izquierda y de la derecha, que tú dices, no, es que para poder tener un país progresista, Venezuela, me tengo que comer la democracia por con tal de mantener un orden socialista, ¿no es cierto? Cuba, Nicaragua hoy día, y como digo, Venezuela, o en la derecha Trump, que dice aquí la democracia está en crisis y lo que necesitamos es un gobierno fuerte y un gobierno, ¿no es cierto?, que mantenga el orden, y es Bolsonaro. Entonces, creo que es una experiencia muy cercana a nosotros. Yo hallo que o sea, me pararon los pelos, César, lo cercana que fue la votación, un tirón de oreja para todas las encuestas que hace un mes atrás las mirábamos y aseguraban Salvaje, que iba a ser salvaje. una paliza de Lula, y no lo fue, y pues fue al milímetro, ¿no? Y por lo tanto yo creo que muestra una vez más como paradoja de la democracia, César. A 2700 años de los primeros regímenes democráticos en la Grecia antigua, sigue existiendo el fenómeno que ya hablaban, ¿no es cierto?, puta, Platón, Sócrates, del populismo en aquella época, y el temor, acuérdense de Platón en la República, y el temor al populismo, y dos, el tema de que hay gente que termina prefiriendo el orden social, el orden sea socialista o sea fascistoide, pero el orden autoritario por sobre la democracia. Sabe que yo quiero trabajar tranquilo, no me interesa participar y que haya otro. Eso es una falacia, es una manipulación y no funciona. Y además sabemos que hoy día a estas alturas, gracias a estudios de colegas tuyos, todos estos órdenes socialistas, autoritarios, no democráticos, estos órdenes fascistoides de derecha, ocultan corrupción. Y No, y terminan no son además exitosos al final. Y no son todos exitosos. terminan con sistemas corruptos por detrás. Entonces, la democracia, como decía nuestro ídolo Churchill, es como las pelotas, pero es el único sistema que garantiza libertad de expresión, protección de los derechos humanos, y que no es que no hayan abusos, pero los trata de contener de una forma que No, impide. pero tiene que haber orden, Juan Pablo, y tiene que haber cumplimiento de No, la si estoy de ley. acuerdo. O sea, Pero no puede ser que a un gallo le hagan un condominio en su campo, weón, y entonces No, si digan estoy de que no. acuerdo contigo, César. Si lo que no digo es que no son cosas que se oponen, la pelea uno tiene que dar, y tú tenés razón, me toca representar a clientes míos, ¿no es cierto?, que están en esa situación que tú has descrito, y es el tema de que uno tiene que pelear por orden, por protección de los derechos humanos, de la seguridad pública, ¿no es cierto?, a propósito de los portonazos y todo el cuento, o del tema de la violencia en la Araucanía que hemos hablado tantas veces, pero dentro de la democracia. Nunca puedo dar el paso, si soy de izquierda, a decir, ¿sabes que mejor me voy a transformar en Cuba o en Nicaragua? Que esa es la única forma de lograr un proyecto de izquierda en Chile, ni puedo en la derecha decir, ¿sabes que para parar a la izquierda, la única forma es el gobierno autoritario? Entre otras cosas, porque no vuelan esos sistemas. Por algo la democracia en el siglo XX se logra estabilizar, con problemas, pero se logra estabilizar. Y todos los modelos, y ahí en la experiencia que tenemos en la izquierda es maravillosa, todos los modelos autoritarios de izquierda, desde Stalin, mira lo aislado que está Cuba y mira lo pobre que está Cuba. Porque aquí hay un secreto que viene al lado de ustedes, César, y es que no hay régimen que provoque mayor crecimiento al final estable de largo plazo que aquel régimen en el cual haya libertad democrática. ¿Cachai? Que es lo que tú sabes que le está pasando a los chinos. Los chinos lograron sacar a su gente de la pobreza, pero le dicen, ¿sabe que usted no va a poder seguir creciendo?
con Y un claro, ¿no? sistema Y están con autoritario. problemas y van a tener un problema. Van a tener. Oye, pero ya, nos agarró el tiempo, así que te voy a pedir tus recomendaciones. Libro, película y Mire, un restaurante. libro, César, recomiendo a todas nuestras amigas y amigos, bueno, yo soy fanático de los libros igual que tú, no solo de la historia, pero además he descubierto de rebote que uno puede comprar libros usados, no tiene para qué ir a meterse a Blanco, Calá o ir a meterse a San Diego, uno puede comprar libros usados hoy día por internet. Entonces andaba Mira, buscando, me acuerdo de chico haber leído libros de Enrique Bunster, que este periodista y escritor que escribía cosas chicas de historia. ¿Ah? Que hoy día hay varios que lo están haciendo, ¿no es cierto? Pero que eran maravillosos, sobre todo para la gente joven y entretenido, como libros para antes de dormirse. Y me topé con esto, lo compré puse en internet Enrique Bunster, ¿no es cierto? Chilenos en California. Mira, y 3 días después lo tenía mira, en mi casa y me costó 9.000 pesos. O sea, no es que tú digáis mira. tampoco, edición de 1952, en perfecto estado el libro. ¿Y qué es lo que contiene? Uno de los capítulos que tiene este, y lo que hace es describir los amores de Diego Portales, César. A ti te va a encantar, te lo puedo prestar si querés, porque a ti que te gusta tanto Diego Portales. Palazao, Palazao. Pero viene todo el tema, el drama que vivió cuando se le murió su primera señora, los Sí, pues. amores de él, pero muy bonito, mostrando el lado humano, no político, de Evo Morales. Y viene este artículo extraordinario, entre medio de tantas cosas, viene este artículo extraordinario sobre los chilenos en California, esto que él dice que es real. En un momento en que Chile era chiquitito, más de 30.000 chilenos se fueron en un año. Imagínate la migración a California. Y viene con toda la discusión de Joaquín Murieta a propósito de Neruda y todo el cuento, si Joaquín Murieta es mexicano, es chileno, este bandolero que vive, él sostiene que es chileno, y yo también creo que es chileno, lo que pasa es que estaba casado con una mexicana y por eso se equivocaron algunos norteamericanos, pero da lo mismo, lo concreto es que viene con una historia, César, preciosa, así que lo Bueno, pero recomiendo el cuando tú vayas libro. a San Francisco, existe la calle Rancagua, la calle Pero sí, Talcahuano, la pero calle sí hubo un Valparaíso. momento, César, hubo un momento que el 10% de la población de California, de todo el estado, eran chilenos. Y yo, por lo menos, no tenía idea de eso. Entonces, lo recomiendo encarecidamente a Enrique Bunster y Bueno, este librito que me demoré 3 días en conseguir a 9.000 pesos por internet. Eh, película, César, una película que a mí me ha conmovido mucho, siguiendo las películas de abogados, que se llama Juicio en Nuremberg, una película con Spencer Tracy, filmada el año 1961 en Nuremberg, muy buena. pero extraordinaria, pero además que no muestra el juicio, la gente no sabe esto, No, pues, no no, sabe no, que aquí, oye, fuera del juicio de Nuremberg, a los grandes próceres nazis hubo un juicio de Nuremberg, entre otros, a los médicos, un montón de gente, pero entre otros hubo un juicio de Nuremberg a los jueces. Porque no hay que olvidar que los nazis, igual que los comunistas en la época de Stalin, eran apegados al derecho. Y por lo tanto, cada judío que mandaron a un campo de concentración lo hicieron por fallos judiciales. Y aquí llevaron a los jueces a juicio y a los fiscales. Notable, muy apegado a la historia, además, esta película del año 1961, como digo, es en está blanco y filmada. negro, pero es estupenda, No, estupenda. extraordinaria la película. Y además relata muy bien las dinámicas de los juicios. Es casi un curso de filosofía del derecho sobre lo que es el derecho mismo, ¿eh? Porque obviamente los acusados se defienden diciendo que ellos cumplieron la ley. Y los jueces le decían, pero si la ley no es mandar, si usted lo mandan a matar cabros chicos y la ley dice eso, usted no puede cumplirla. No, bueno. Entonces, muy linda película. Está disponible en muchas plataformas porque es una película clásica. Está ¿Cómo se disponible llama? en Apple TV. Se llama Juicio en Nuremberg en castellano y en inglés se llama Judgment at Nuremberg. ¿Ah? Casi 3 horas de película, pero se la va a hacer chupete y la actuación de Spencer Tracy es espectacular. La de Bert Lancaster también muy buena. Así que La de, recomiendo eso sí, muy buena. encarecidamente. Y restaurante recomiendo a propósito de César, que me lo recordó recién, muy bueno por Agó, ahí cerca de mi oficina, en Nueva Costanera, muy, muy, muy buen restaurante. Tiene una carta sorprendente, es bonito, más el restaurante es un agrado para ir en la tardecita a tomarse un aperitivo y comerse una cosita liviana también extraordinario. Así que ahí me quedo yo con mis recomendaciones. ¿Y tú, César? Ya el libro se llama The Pope at War, El Papa en Guerra, de David Ketzer, que es la historia de Pío XII y sus negociaciones durante la guerra con Mussolini y con Hitler. ¿Ya? Tremendo A libro. propósito de los judíos, a propósito del comunismo, acuérdense que el Papa era anticomunista furioso y que el Papa fue el nuncio en Alemania
y que hizo el tratado con Hitler y que sus ayudantes y ayudantas eran alemanas en general. El Papa era bilingüe, ¿ya? Muy interesante. Qué buen libro. En el restaurante El Margot Gourmet de la Dehesa, que me lo recomienda muy de corazón, ¿ya? Y estacionamiento sin costo, una presentación increíble, recomendado, pero Sí, yo he a ido, muy fondo. bueno, muy bueno. Y en película, una obra argentina que es comedia negra, que se llama Mi obra maestra, ¿ya? A los que les gusta Buenos Aires, a los que les gusta como son ellos, que son especiales, ¿ya? Y son entretenidos, muy buena, ¿ya? Así que ahí queda el tema. Así que bueno, llegamos Perfecto. al minuto. Ya, Ya, pues. Juan Pablo, que estén muy bien y Qué bueno saludos a verte, todos. César. Saludos a todos Que nuestras tengan amigas buen y fin de amigos. semana. Un abrazo y que lo pasen bien.